Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 4 de la práctica 2, segunda parte. Vamos a ver el inciso B, que fue lo que nos quedó del video anterior. Ahora nos tenemos que apartar de la suposición de ortogonalidad. Y ahora lo que nos pregunta es cuál es la separación de frecuencias entre ambos símbolos, F1 menos F0, que me maximiza la distancia entre los símbolos. O sea que lo que tenemos que maximizar es esto. Esto lo tenemos que ver como una función de ese delta f y hallar su máximo. Como ayuda, eh, el camino que tienen que seguir es, fíjense que las energías de las señales no va a cambiar con ese delta f, hagan la cuenta. Si hacemos las mismas suposiciones que antes, que las frecuencias son mucho más grandes que la tasa de símbolo, entonces lo que nos queda es minimizar este producto interno entre ambas señales. Esto cuando era ortogonal decíamos que era 0, bueno, ahora tenemos que hallar cuál es el delta f que me lo minimiza. Entonces ahí les queda como tarea a ustedes hallar esta expresión y encontrar su mínimo en función de delta f. Ya les tiro la expresión que les termina quedando cuando trabajan con esto y lo derivan y encuentran dónde se anula. Es una ecuación de este tipo que fíjense que no se puede despejar delta f de ahí, es una ecuación trascendente. Entonces con algún método numérico tienen que encontrar dónde es que se cortan estas dos curvas, o usando método de Newton, el que les parezca. Y la solución que hayan es esta que está acá. O sea que el delta f que me maximiza esta distancia es 4,4934 sobre 2pi ts. Fíjense que obviamente va a estar dependiendo del tiempo de símbolo. Vamos a ver un poco esta situación en MATLAB. Yo preparé un script que lo voy a subir junto con este video que encara los temas de este ejercicio. Entonces, primero partimos de una primera sección del script que lo que nos hace es representar la base del CPFSK ortonormal, que sería lo que hallamos en el inciso anterior. Fíjense que, bueno, acá defino tiempo de símbolo, la amplitud. Este es recuerden que para que sea ortonormal, ortogonal en realidad, para que sea ortogonal, la diferencia de frecuencia es de hacer un número entero de 1 sobre 2 ts. Bueno, este n es ese número entero. Fijamos la frecuencia del símbolo 0 a 10 kHz, entonces la de F1 va a ser F0 más n sobre 2 ts para cumplir con este criterio. Acá definimos el tiempo de muestreo, el eje temporal, todo medio en segundos. Y acá definimos los dos símbolos, que recuerden que van a ser los cosenos, cada uno con su correspondiente frecuencia. Acá estamos suponiendo una fase inicial 0 para no tener que ir arrastrando esa variable. Y a partir de estos dos símbolos que ya sabemos que son ortogonales, bueno, hallamos la base ortonormal normalizándonos. Fíjense que acá puse la expresión por definición de lo que sería la norma y utilizando el tiempo de muestreo para hacer la aproximación para la expresión de señales continuas. Entonces con B0 y B1 hallamos entonces ahora sí, los dos elementos de la base ortonormal y lo que hacemos ahí es graficarlo. Acá se ven los dos elementos de la base que, como ven, van a ser dos sinusoides que tienen otra escala para precisamente que estén normalizados, y son dos sinusoides de distintas frecuencias. Fíjense que por momentos se ponen en fase y después, como tienen distintas frecuencias, se van corriendo una con respecto a la otra. Esto, si quieren, miren más detalle después ustedes con su propia computadora. Ahora que tenemos los elementos de la base, podemos hallar las coordenadas de S0 y S1. Fíjense que como es una base ortonormal, es cuestión de hacer el producto interno entre la señal que queremos representar y cada uno de los elementos de la base, y como en el caso anterior, bueno, el tiempo de muestreo está para hacer la equivalencia con las expresiones para señales continuas. Entonces, de esa manera obtenemos las dos pares de coordenadas para ambas señales. Que si los graficamos, bueno, tenemos obviamente esta representación. Ya sabemos que son unas señales ortogonales. Esta va a ser el eje que corresponde a B0, el coseno de frecuencia F0. Entonces S0 es proporcional a B0, ya lo sabemos. Y de la misma forma, S1 va a ser proporcional a B1.
Y lo que podemos calcular ahora también es, a partir de esas coordenadas, como estamos trabajando en una base ortonormal, podemos calcular la distancia entre ellas usando la definición. Y eso nos da un valor de 0,0707. Ahora veamos qué sucede utilizando este mismo marco de referencia, esta misma base, si representamos señales que no tienen frecuencia ni F0 ni F1. Y lo que hacemos es calcular las coordenadas para distintas señales que acabamos actualizando la señal S1 con distintos valores de frecuencia. Fíjense que acá definimos cuál es el valor de frecuencia máximo que queremos analizar, que va a ser a partir de F0, acá puse 1 kHz para arriba, y da pasos de A2. O sea que da pasos de A2 Hz va a ir hasta 1 kHz para arriba. Dijimos que estábamos en 10.000, eso no sé si lo aclaré, pero F0 es 10 kHz, F1 va a ser 10 kHz más n sobre 2 ts, que n siendo 10 y ts siendo 5 milisegundos, hace que F1 sea 11 kHz. Entonces se tiene una separación de 1 kHz, y lo que vamos a hacer es ir barriendo, entonces partiendo de F0, que son 10K, hasta los 11 kHz de S1, haciendo pasos de A2. O sea, partimos de F0 y terminamos en F1. Y lo que vamos a ir haciendo es calculando las coordenadas de cada una de esas señales en el espacio de señal que definimos con la base que hicimos antes. Si hacemos eso, bueno, vemos esta animación donde cada uno de esos puntos precisamente son las coordenadas de estas señales de distintas frecuencias. Como vemos, partimos de la señal S0 y terminamos en la S1. Lo que nos tiene que quedar acá en claro es que esta representación en este espacio de señal no necesariamente van a estar representando de forma fiel a las señales de otras frecuencias, porque esta base puede representar señales de frecuencia F0 o de frecuencias F1, o señales que sean combinaciones de esas dos frecuencias, de esas dos sinusoides, perdón. Y eso no puede representar cualquier valor de frecuencia. Entonces, lo que estamos hallando en cada uno de estos puntos es la proyección de esas señales en este espacio de señal. Van a ser las aproximaciones. Ahora, si vemos en particular cuál es el valor de frecuencia de la solución que hallamos, que sería a F0 sumarle 4,4934 sobre 2pi ts. Esta es la solución que habíamos puesto en la filmina. Eso nos va a dar la sinusoide que tiene una separación de frecuencia que maximiza la distancia entre ambos símbolos. Entonces, si hacemos eso y hallamos su representación en el espacio de señal ortogonal con el que veníamos trabajando, vemos que corresponde a la de este punto. Así que lo graficamos. Entonces, esta sería la sinusoide que tiene una frecuencia tal que me maximiza la distancia entre S0 y este nuevo símbolo. Fíjense que si medimos la distancia en este espacio de señal, no nos va a dar más grande que la de S1 en este caso. ¿Y eso por qué? Porque, como dijimos antes, esto es una aproximación de la señal S1 que me maximiza a esas frecuencias. ¿Por qué es una aproximación? Porque la estoy representando en este espacio de señal como una combinación de coseno de 2pi por F0 y coseno de 2pi por F1, el F1 original, el de 11 kHz. Y con esa combinación yo no puedo representar esta señal. Pero lo mejor que puedo hacer es hacer esta representación con estas coordenadas, que queda ubicada en este espacio, en este punto dentro del espacio de señal. Si vemos, yo puedo calcular la distancia entre la nueva S1, fíjense que le puse S1M mayúscula porque es la que maximiza la distancia. Utilicé la F1 hallada con la solución. Con ella, bueno, obtuve sus coordenadas y es lo que vimos recién representado. Y yo puedo calcular la distancia verdadera utilizando la definición. Fíjense que lo que estoy haciendo es restar la señal S1 máxima con la S0 y calculo la integral de esa diferencia al cuadrado y después calculo la raíz. Eso me va a dar la distancia verdadera, que es esta de 2 y que me da 0,0781. Como ven, es mayor que la distancia 1, que era la que habíamos calculado entre el símbolo 0 y el símbolo 1 original, los que eran ortogonales. Sin embargo, si yo calculo esta distancia utilizando las coordenadas en el espacio de señal
ortogonal, el que hicimos en la primera parte, me da un valor menor. Y es por eso que les estoy diciendo, porque precisamente lo que estamos comparando es la distancia entre S1 y la aproximación de esta S1M en el espacio de señal generado por B0 y B1, que no genera precisamente a S1M. Entonces, para hallar entonces bien la representación de S0 y S1M en un espacio de señal en el cual vivan esas dos señales, utilizamos el método de ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces, para eso, fíjense que yo lo que hago es hallar un nuevo elemento de la base B1, que también le pongo M mayúscula para diferenciarlo del otro. ¿Cómo lo hallo? Bueno, tomo S1M y le saco su proyección en la dirección de B0. Esto es precisamente el método de Gram-Schmidt. Y luego después lo normalizo para asegurarme que no solo es una base ortogonal, sino que es una base ortonormal. Si hacemos eso, podemos ver cómo quedan esos dos elementos de la base. Bueno, B0 va a seguir siendo lo mismo que antes, y ahora B1, fíjense que tiene esta forma porque ahora es una suma de dos sinusoides de distintas frecuencias, y que da este típico batido de señales, donde tenemos una señal de una determinada frecuencia y que está modulada por una de menor frecuencia. Estos son ahora los dos elementos de la base. Fíjense que ya no son dos sinusoides, dos tonos, sino que una es un tono y otra es una suma de dos. Pero ahora con esta base podemos ahora sí hallar las verdaderas coordenadas, bueno, las de alfa 0 y beta 0. Fíjense que ahora las tenemos que calcular hallando su coordenada en la dirección de B1M. Esto igual también va a ser 0, pueden verificarlo. Y ahora sí hallamos las verdaderas coordenadas de S1M en este espacio de señal que sí genera, perdón, con esta base que sí genera el espacio de señal en el que vive esta señal. Y haciendo eso, entonces podemos hallar su representación en este nuevo espacio de señal, donde ahí vemos entonces esta va a ser la B0 de t original. Fíjense que entonces S0 de t se para en el mismo lugar porque es proporcional a B0 de t. Y en esta dirección tenemos el otro elemento de la base ortogonal, que es B1M. Y como vemos, S1 está formado tanto por B0 como por B1. ¿Por qué? Porque perdimos la ortogonalidad entre las señales cuando dijimos que delta F ya no era más un número entero por 1 sobre 2TS. Pero acá lo que vemos es una representación fiel de las dos señales. Entonces acá sí podemos utilizar la medida de distancia entre coordenadas. Fíjense que D4 ahora lo calculo utilizando las nuevas coordenadas y lo que obtengo es el mismo valor 0,0781 que obtenía cuando lo calculaba por definición, que era D2. Y ahora no solo eso, sino que también en este espacio de señal lo que podemos hacer es un análisis de desempeño. Ahí los dejo para que trabajen ustedes, pero la idea entonces es, ahora ya teniendo estos dos símbolos, ya saben por dónde va a pasar la frontera, entonces pueden calcular la distancia punto frontera, la distancia entre puntos, para ver cuál es la nueva probabilidad de error y compararla con, en el caso ortogonal. Les adelanto, y eso es una noción que ya deberían ir teniendo, claramente este sistema se va a comportar o va a tener un mejor desempeño en términos de probabilidad de error de símbolo y de bit que el caso ortogonal, por el solo hecho de que estos símbolos están más separados. La distancia entre ellos, teniendo los dos considerando la misma EB N0 para ambos casos, bueno, la distancia que se logra utilizando esta separación de frecuencias, que es de 2, 0,0781, es mayor que si se la utiliza de forma ortogonal. Entonces se tiene que obtener una mejora en el desempeño en términos de probabilidad de error de símbolo.